Ok. Bueno, entonces, vamos a cerrar los micrófonos y los abren en caso de que vayan a hacer alguna intervención. Ok. Bien. Vamos a tratar hoy entonces la parte, digamos, la segunda parte del contenido de esta asignatura que está vinculado con los indicadores estadísticos en educación. Ajá. Todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, bueno, decir un poco de qué es un indicador, de qué se trata, para qué sirve. Entonces, lo primero que debemos afirmar es que un indicador es una, digamos, una manera cuantitativa, ¿verdad? Estadística de mostrar, de presentar información, de revelar información sobre algún determinado aspecto. En nuestro caso, del sistema educativo, ¿no? Entonces, un indicador me va a permitir mostrar determinadas características del sistema educativo. Entonces, es eso, pues, fundamentalmente. Podríamos además decir que se trata de una medida estadística que permite captar, pues, cuál es la dimensión de algún determinado fenómeno. Que, por supuesto, en nuestro caso, fenómenos que estén vinculados con el sistema educativo. Los indicadores normalmente tienen asociados dos aspectos muy importantes, que son tiempo y espacio. Entonces, cualquier circunstancia que ocurra en el fenómeno que estamos observando, tanto en el tiempo como en el espacio, puede ser reflejada a través de esta medida, a través del indicador. Entonces, uno de los ejemplos que más, digamos que más utilizados, de los ejemplos más claves en el área educativa, es la denominada tasa bruta de escolarización. ¿Ustedes saben cuál es la tasa bruta de escolarización? ¿Han oído hablar de ella? ¿No han oído hablar de la tasa bruta de escolaridad o escolarización? Pero es un indicador clave, porque es un indicador que mide cobertura del sistema educativo. Es decir, qué tan eficaz es el sistema para incorporar dentro de él a la población estudiantil que debe estar dentro de él, ¿no? Entonces, Sí, yo escuché, profe, en la encuesta en COVID, creo que la de la UCAC, ajá, que hizo un estudio de esos indicadores, de esa tasa de la que usted se la refiere. tasa de escolaridad, sí, La encuesta, esa es muy utilizada. de, Esa, de la encuesta en COVID ajá, que hizo la UCAC. esa es la encuesta de condiciones de vida. Exactamente, sí. Antes estaba involucrada la UCAP, la Simón Bolívar y la UCB, pero ahora parece que lo hace solo la UCAP. No, habría que revisar. Sí, Ajá. Entonces, la tasa de escolaridad, que se abrevia así, TVE, tiene dos componentes clave. Uno es matrícula, que siempre se escribe en el numerador. Y el otro es población, que siempre se escribe en el denominador. Entonces, por lo menos el numerador, la matrícula, tiene una H. Esta H es porque significa que tú puedes hablar de matrícula de un determinado nivel educativo, ¿sí? Por ejemplo, inicial,
primaria, media. Entonces yo aquí podría considerar matrícula de inicial, por ejemplo, o matrícula de primaria, o matrícula de media, ¿sí? Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá arriba matrícula de inicial, entonces yo aquí abajo en el numerador debería tener eh, la población que tiene edad para estar en la educación inicial. Entonces yo estoy comparando los que están inscritos en la educación inicial versus toda la población que tiene edad para estar en la educación inicial. Por lo tanto, esto me va a dar una proporción de la población que está inscrita con respecto a toda la población que debería estar inscrita. Por eso es una tasa de cobertura, porque me va a decir, cuando la multiplico por 100, aquí es una proporción, pero al multiplicarla por 100 se me convierte en un porcentaje, entonces me va a decir porcentaje de cobertura del sistema. Es decir, en el caso de la educación inicial me va a decir qué porcentaje de los estudiantes de esa población están escolarizados. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, que esa tasa sea alta, más de 90%, porque diríamos, bueno, el sistema está siendo eficaz porque cubre, tiene incorporado, digamos, el 95% de los estudiantes que deberían estar ahí. ¿Sí? Esa es una, digamos, de las tasas más utilizadas y muy importante. Y así la puedo calcular también para el nivel de educación primaria o para el nivel de educación media. O incluso también hay una que se denomina tasa bruta, tasa de escolaridad específica. Y esa tasa de escolaridad específica se llama así porque la puedes obtener incluso por año, ¿no? Entonces, si estoy en educación primaria, puedo obtenerla de manera global para toda la educación primaria. Y entonces en el numerador tendría la matrícula de toda la primaria, desde primer grado hasta sexto grado, y en el numerador tendría toda la población que tiene edad para estar en la primaria. Es decir, desde los 7 años hasta los 12 años, que son 6 grados, ¿verdad? Desde primer grado hasta sexto grado. Entonces, la población que tiene edad para estar en primaria es de 7 años hasta 12 años. Entonces, toda esa población estaría en el denominador. Y en el numerador, la matrícula real, verdadera, que está inscrita en primaria. Cuando haga la división, me va a dar el porcentaje de cobertura del sistema en primaria. Como dice la definición, no solamente se trata de tener la cifra, para que sea, digamos, o para que represente algo, para que sea leíble, debe tener asociados los parámetros tiempo y espacio. Así que cuando yo calculo una tasa, como la tasa de escolaridad, además debo especificar de a qué espacio geográfico corresponde. Por ejemplo, yo pudiera obtener la tasa de cobertura de educación primaria, por ejemplo, de un liceo, perdón, de una escuela, de una escuela, de una escuelita, una sola escuelita, que debe estar inserta en determinada comunidad y vamos a suponer que su área de influencia son cinco urbanizaciones, ¿verdad? Hablando de una escuela primaria. Entonces, se supone que esa escuela debe atender las necesidades educativas de esa comunidad conformada por 5 urbanizaciones. Entonces, ¿cómo yo calcularía esa tasa? Bueno, sencillamente tendría en el numerador la matrícula que en esa escuela está inscrita en primaria, desde primer grado hasta sexto grado. Y en el denominador debería tener la población que en esa comunidad tiene edad para estar en ese nivel educativo, en primaria. Entonces, como denominador tendríamos la población de niños que hay en esas 5 urbanizaciones cuyas edades están comprendidas
entre 7 años y 12 años. Y entonces así yo calculo mi tasa para esa escuela específica. Tendría matrícula entre población y eso me va a dar porcentaje. Entonces, si esa tasa me dio 90, por decir algo, entonces podríamos decir, bueno, esta escuela en esta comunidad está atendiendo el 90% de la población que tiene edad para estar en ese nivel educativo, en primaria. Entonces, eso, digamos, para hacer la referencia geográfica, es decir, en el espacio. Pero además, las tasas también llevan involucrado el tiempo. Entonces, además de decir que corresponde a esa área geográfica que comprende 5 urbanizaciones, debería también poder decir a qué año corresponde, ¿no? Entonces, yo podría decir que es la tasa de cobertura escolar de esa escuela del año 2025-26, el año escolar. O podría decir que es del año 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, en fin, ¿verdad? Tener entonces una serie, tal como lo vimos antes, una serie de tiempo de ese indicador. Entonces, si yo tengo toda una serie, vamos a suponer, tengo tasa de escolaridad de esa escuela de primaria desde el año 2000 hasta ahorita, tendría 26 datos, 25 datos. Y podría entonces hacer además un modelaje de serie de tiempo y especular con los valores de la tasa de escolaridad para los años próximos, para los años venideros. Podríamos estimar, proyectar cómo va a ser la cobertura escolar en esa escuela para los próximos 3 años. Fíjense que no se trata solo de examinar cómo es el indicador, para qué me sirve, qué mide, cómo se construye, sino también utilizar el modelaje estadístico para hacer proyecciones, para hacer especulaciones. Y eso, fundamentalmente, es el trabajo de ustedes en esta parte, porque ya la parte de modelaje ya la hemos cubierto, ya falta la evaluación. Ahora viene la construcción de los indicadores. Entonces, una vez que ustedes tengan los dos elementos, van a poder construir indicadores y además hacer un modelaje estadístico para proyectar esos indicadores en el tiempo. Bueno, entonces con este ejemplo de tasa, vemos cómo más o menos funciona eh, un indicador estadístico en el área de educación. Este es muy importante, es uno de los que más se utiliza. Como dijo allí la compañera, seguramente la has presentado en la ENCOVI y en otras publicaciones. Por ejemplo, en la antigua memoria y cuenta del ministerio se presentaba. Lamentablemente, la memoria y cuenta del ministerio dejó de presentarse desde hace como 10 años. Creo que la última memoria y cuenta del Ministerio de Educación fue data del año 2015, del año 2015. Desde ahí no se ha presentado más memoria y cuenta. Bueno, si hablamos de tasas o de indicadores, además de este indicador en educación, también hay indicadores muy usados en otras áreas, por ejemplo en demografía, y es uno de los más importantes, como la tasa de nacimiento, ¿no? La tasa bruta de nacimiento. ¿Cómo se construye una tasa bruta de nacimiento? Bueno, necesito como numerador todos los nacimientos que ocurren en una determinada región geográfica en un año determinado. Fíjense que ya tiene asociado espacio y tiempo. Debe decir a qué región corresponde y a qué año. Los nacimientos vivos ocurridos. Y en el denominador eh, tendríamos todos los habitantes que residen en la región en cuestión. Entonces, numerador, los nacimientos. Denominador,
todos los habitantes de la región. Y esto generalmente se multiplica por 1000, por esa constante 1000. Se multiplica por 1000 fundamentalmente porque esa proporción que se construye con los nacimientos Aquí. entre los habitantes generalmente es pequeña, va a ser un número muy pequeño, una fracción muy pequeña. Entonces, cuando lo multiplicamos por 1000, le cambiamos la cara, digamos, lo hacemos manejable, lo hacemos interpretable. Entonces, imagínense, una tasa que dé, por ejemplo, 0,02. Si la multiplico por 1000, ya no, ya no va a ser 0,02, sino que va a ser 20. Entonces, ¿cómo la interpreto? Yo diría, bueno, en esta región ocurren 20 nacimientos por cada 1000 habitantes, porque la multipliqué por 1000. ¿Ok? Esa es la razón por la que generalmente los indicadores se multiplican por una unidad seguida de cero, que puede ser 100, como en el caso de la tasa de polaridad, o puede ser 1000, como en el caso de la tasa de nacimientos. Depende del tamaño de la tasa, el factor a multiplicar. Si multiplicándola por 100, yo la hago manejable, ¿verdad? La convierto en, por ejemplo, en una cifra entera o dos cifras enteras, pues uso solo el 100. Si la multiplico por 100 y no alcanzo ni siquiera una cifra entera, pues entonces hay que multiplicarla por 1000 para que sea manejable, como en el caso de la tasa de nacimientos, para que sea interpretable más. Tenemos otro indicador famoso, muy utilizado en la educación. ¿Saben qué es esto? Más o menos. ¿Tienen una idea? ¿Aló? ¿Están presentes o están ausentes? Presente, ¿no? Sí, profe, estamos presente. ¿Qué creen ustedes que es esta que tenemos aquí abajo? Como la tasa de alfabetización. Alfabetismo. Ajá, es. Alfabetización, exacto. Esa misma es. Tasa de alfabetismo. Entonces, ¿cómo se construye? También es un indicador muy importante. Se construye colocando en el numerador la población alfabetizada a partir de los 15 años. Y en el denominador, la población total que tiene más de 15 años. Y suele multiplicarse por 100 para, digamos, para que tenga dos cifras enteras, pues para que se pueda interpretar más cómodo, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene el alfabetismo? Población que sabe leer y escribir, a ver de 15, entre población total mayor de 15. Esa es la de alfabetismo. Y la de analfabetismo, pues sería, yo le resto a 100 esta y me da el analfabetismo. Y si quiero obtener el alfabetismo directo, pues sería población de 15 años y más que no sabe leer y escribir. ¿Eh? Fíjate, la de alfabetismo es población de 15 años y más que sabe leer y escribir. Y la de analfabetismo es la población mayor de 15 años que no sabe leer y escribir. Y el denominador sí es el mismo en los dos casos, población total de 15 años, mayor de 15 años. Pero es otro de los indicadores muy útiles, bastante útiles en la educación, porque acuérdense que la población alfabetizada es uno de los indicadores más utilizados en la ONU. ¿Por qué? Bueno, porque debido a que si la población está alfabetizada, está preparada para entrar en el siguiente nivel educativo. Está preparada para asimilar conocimiento porque puede leer y puede escribir. Es decir, es como un primer avance. Pero si la población no sabe ni siquiera leer y escribir,
pues tiene vetado el acceso al conocimiento, ya que no puede leer y toda la información que le permite a la gente adquirir conocimiento realmente lo hace a través de la lectura. Aunque ahora hay muchos medios adicionales, ¿verdad? Este, video, a través de video, a través de sonido o combinados video y sonido. Pero lo fundamental es a través de la lectura. Bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos presenta tasa de natalidad de Venezuela desde el 2006 hasta el 2012 y está discriminado por entidad federal. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos hacernos una idea de cómo es la situación en el país con respecto a la natalidad viendo este indicador. Fíjense que dice, tiene el año, para empezar, ¿no? La referencia al tiempo, desde el 2006 hasta el 2012. Tenemos aquí 6 años. Y la referencia al espacio está referido en primer lugar al país, ¿no? El total. El total. La primera línea está vinculado con la tasa del país. Y las otras líneas que siguen están vinculadas, bueno, con cada entidad federal. Amazonas, Suárez, Apure, hasta Vargas, Yaracuy y Zulia. Aquí faltaría una, pero estos datos como son antiguos, no está incluido la nueva entidad que es el estado Guayana Esequiba. Pero sí, claro, este dato es hasta el 2012, ¿no? La Guayana Esequiba es de más reciente elevación a entidad. Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, en el año 2006 teníamos una tasa de natalidad del país de 21,77, ¿no? Y en el 2007, 21,52, 21,27, 20,94, 20, y ha venido disminuyendo. Es decir, la cantidad de niños que nacen cada año por cada 1.000 habitantes ha venido disminuyendo en el tiempo. Esa ya es una primera característica que solo con ver este numerito, usted dice, bueno, en Venezuela los nacimientos tienden a disminuir con el tiempo. Porque si la tasa esta va disminuyendo, me está diciendo que por cada 1.000 habitantes, cada año han venido naciendo menos niños. Entonces ya tú dices, mira. Bueno, entonces esto está además en consonancia con lo que ocurre en la mayoría de los países. En la mayoría de los países, en la medida que va desarrollándose el tiempo, las sociedades tienden a disminuir sus tasas de natalidad porque, bueno, la gente puede acceder más la gente tiene acceso a mejores niveles educativos, tiene acceso a mejores condiciones económicas. Y lo que se ha demostrado es que en la medida en que la gente avanza, desde el punto de vista cultural, social, eh, las tasas de natalidad tienden a disminuir. Por eso es que, bueno, nosotros vemos que nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas tenían 12 muchachos y más. Y ahora, bueno, la mayoría de las damas, de las mujeres, no quieren tener, algunas incluso solo uno, ¿verdad? Pero no quieren tener mucha descendencia. Y eso se debe precisamente a que la gente analiza, ¿verdad? Tiene mayor capacidad de análisis, tiene mayor nivel educativo y ve pues sus posibilidades, su acceso a los recursos económicos, etcétera. Eso explica la disminución de la tasa de natalidad en el tiempo. Y eso lo vemos y lo analizamos simplemente con ver unos numeritos, ¿no? Bueno, y con la información que uno tiene, pues puede especular, puede, digamos, lanzar análisis, premisas, hipótesis, viendo esos indicadores. Eso, digamos que es una de las mayores ventajas de utilizar
indicadores en lugar de ver todos los datos en bruto, que sería, imagínense, ver todos los datos de nacimiento del país. En el país ocurren más de 600.000 nacimientos por año. Entonces, yo, imagínense, cómo voy a detallar tantos datos si lo puedo concentrar en un solo numerito para analizar. Eh, Esos indicadores como la tasa, bueno, este es el gráfico de la tasa que tenemos ahí en la tabla, la tasa bruta de natalidad de Venezuela y cómo ha venido disminuyendo en el tiempo. Entonces yo podría, por ejemplo, si tuviese más datos, porque aquí apenas son 6 años, 7 años, si tuviese más datos, de 10, por lo menos 20, yo podría hacer con esta serie un análisis de series de tiempo. Y eso me permitiría, digamos, especular cómo sería la tasa para el 2000, más adelante, pues para el 2013, para el 2014, para el 2015, en fin, ¿verdad? Para esos años yo podría, y seguramente que como la tendencia es a la baja, muy probablemente este indicador se va a mover así, pues también. Se va a mover tendiendo a disminuir. En algún momento estará un poquito más estable, pero siempre va a tender a disminuir. De hecho, la tasa de natalidad de Venezuela debe estar ya por ahí por los 15, 14, 12. Yo no sé si la ENCOVI ha dado datos al respecto, no creo, ¿no? Porque se requiere el dato de todos los nacimientos. Y el que maneja ese dato con soltura es el Ministerio de Salud y el INE, ¿no? El Ministerio de Salud maneja volúmenes de datos de nacimiento por ocurrencia. Y el INE maneja volúmenes de datos de nacimiento por registro, que son dos aspectos diferentes, ¿no? Los nacimientos registrados por ocurrencia y los nacimientos, bueno, que están registrados, valga la redundancia, por lugar de registro. Y siempre, siempre hubo diferencias en las cifras entre lo que decía el Ministerio de Salud y lo que establecía el INE. Y esa diferencia no es porque cometan errores uno u otro, sino porque el sistema de salud registra los nacimientos por lugar de ocurrencia y el INE registraba los nacimientos por lugar de registro. Entonces siempre había algunas pequeñas diferencias entre los dos. Generalmente el Ministerio de Salud, el dato del Ministerio de Salud podía ser un poquito más elevado que el del INE, ¿no? Porque en el Ministerio de Salud se registraba el dato en el momento en que ocurre, en el lugar en que ocurre, ¿no? Nació en Miranda, en el municipio Carrizal. Ok, nació en Miranda, en el municipio Carrizal. Y ese dato pasa ese año y ese año se publicaba en el anuario de salud así, como que fue un nacimiento ocurrido en Miranda, en el municipio Carrizal. Pero al INE, el ministerio enviar ese dato a las planillas del INE, después el INE llenaba sus planillas y después el INE lo registraba y entonces el INE decía, ok, se registró en el municipio Carrizal, pero los padres residen habitualmente no en el municipio Carrizal, sino en el municipio Los Alias, colindante ahí, ¿verdad? Entonces el INE, ese dato le llegaba retardado, a veces hasta con un año de retardo y hasta más. ¿Por qué? Porque antes habían problemas con los registros para que pasara a efectos del INE tenía que ser el niño llevado al registro civil. Y los padres en algunos momentos en mi país se hacían los Willy y los niños eran registrados en el centro de salud, pero no eran registrados en el registro civil. Entonces ese dato llegaba retardado al INE. Además el INE lo filtraba porque el INE tenía que decir, este nacimiento que ocurrió en Carrizal realmente no es de Carrizal, es de Los Alias, porque los padres residen habitualmente en Los Alias. En fin, ese tipo de cosas se presentaban, pero eso ha tendido a subsanarse, pues, y las brechas en las cifras han venido disminuyendo también.
entre otras cosas, porque el registro que ahora hace ya no lo hacen los registros civiles aislados, sino que ahora los concentra es el CNE. El CNE maneja eso de manera un poco más eficiente. Habría que ver cómo está la base de datos, que las desconocemos por completo, porque el Ministerio no ha publicado más su anuario de salud y del INE no sabemos nada de las estadísticas de hechos vitales, nacimientos, defunciones y todo eso. Pero en fin, eso en algún momento tiene que reactivarse y funcionar como debe funcionar. Bien, pero ahí vemos, sin embargo, cómo utilizando indicadores nosotros vemos reflejada las realidades, ¿no? De un país o de un estado, o de una región o de una escuela incluso, ¿no? Depende de la cobertura geográfica vinculada al problema que quiero resolver, porque siempre uno se plantea un problema a resolver. Y ese problema a resolver, bueno, se define, hay una definición donde dice, bueno, yo voy a resolver esta situación que está ocurriendo, o bien en una escuela, o bien en un grupo de escuelas, o bien en una parroquia, o bien en un municipio, o bien en un estado, o en una región del país, o en todo el país. Entonces, eso es, digamos, importante. Y vemos unas publicaciones de tasas de alfabetismo. En este caso son tasas de alfabetismo específicas por grupo de edad, ¿no? Cuando definimos hace rato el indicador, era, digamos, el global, toda la población mayor de 15 años. Pero aquí está especificado por edad. Entonces está alfabetismo en las personas de 10 a 24 años, alfabetismo en las personas de 25 a 54 años y alfabetismo en las personas que tienen 55 o más años. O sea, fíjense cómo está representado cada uno con un color, ¿verdad? Por ejemplo, el de 10 a 24 años, la línea azulita, aquí podemos rápidamente, sin mucho esfuerzo, decir que la población que tiene de 10 a 24 años tiene un nivel de alfabetismo superior a la otra población que tiene más de 25 años. Claramente, ¿verdad? Y además también podemos decir que los que tienen menores niveles de alfabetismo, pues es la población mayor de 55 años, que es la línea más abajo, ¿verdad? Donde la línea esta va desde 50 y algo, como 58% de alfabetismo, más o menos, como hasta un 82 quizás por ciento de alfabetismo aquí, ¿verdad? Es decir, la tasa mayor de alfabetismo en la población mayor de 55 años casi que es simultáneamente la menor tasa de la población que tiene entre 25 y 54 años. Está bien alejada, ¿no? La tasa de alfabetismo de la población mayor de la población no mayor. Entonces, esos datos ahí uno puede continuar sacando conclusiones, haciendo especulaciones, planteándose hipótesis, solo con ver esos indicadores. Y en este caso, digamos, la información es más rica porque la tasa está desagregada por grupo de edad, por grupo etario. Y eso ayuda, digamos, a los análisis. Mientras más desagregación haya en el dato, en el indicador, mayor riqueza en la información que se puede manejar. Bueno, estos, digamos, son ejemplos de uso de indicadores. Aquí hay un dato más que no es tanto un indicador, sino un valor redondo, ¿verdad? Un total. Lo que debemos ver como indicador, bueno, es un total, porque estos son canaimas que se distribuyeron por año, pero acumulados. Entonces, aquí tenemos que en el 2008-9, en el año escolar 8-9, se habían distribuido 107.593 canainas. Y para el 9-10 ya iban por 379.409 canainas. Y si nos vamos al final, 2017-18, para ese entonces se habían distribuido en todo el tiempo, ¿no? Porque este es un total acumulado. Es decir, desde el 2008 hasta el 2017 se habían distribuido 6.200.000 canainas.
importante esa cita. ¿Qué se haría? ¿Estarán vivas todavía las carañas? No se le hizo mucho seguimiento al programa, por lo que... Bueno, este es más que, como indicador, es un total, ¿no? Aquí no tenemos un número relativo, no tenemos un cociente ni nada de eso. Pues los totales también funcionan como indicadores. Bien, vamos a hablar un poquito también de otros indicadores que han estado este año, el año pasado sobre todo, hubo un poquito de ruido en torno a eso, ¿no? Pero como ya nos queda menos de un minuto, en cualquier momento la presentación se va a cortar, ¿no? Por el efecto de que Zoom nos da 40 minutos de grabación. Entonces vamos a esperar, vamos a hacer el corte. Generalmente tarda 10 minutos, a veces es menos, pero lo común es 10 minutos. Y una vez que se restablezca la posibilidad, en 10 minutos, volvemos y hablamos de estos indicadores, ¿ok? Indicadores que está manejando la UNESCO y el IESE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Entonces, Ok, está bien. volvemos en unos